En un mundo de hilos y agujas, Mario Rolón te enseña lo que es bueno con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con Mari Rolón, la sonrisa. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Para ello vamos a necesitar ganchillo de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar unas tijeras, una aguja para lana o estambre. También vamos a estar necesitando materiales. Yo voy a estar utilizando los que tenga a la mano, es decir, los que tenga aquí en casita. Por ejemplo, como este que es una hilaza, esta otra que es una hilaza también. Traten de que todas sean del mismo tamaño, pero si no, de todos modos les va a quedar muy bonito. Este tipo de material es una lanita gordita. Es este material el que estoy utilizando. En caso de no tenerlo, no te preocupes. Utiliza el que tengas en casa. Lo importante es que lo tengas en casita. Así es que vamos a comenzar en esta ocasión haciendo un anillo o un círculo mágico. Cierro y vamos a tejer 3 cadenas. Este es mi primer punto alto. Voy a continuar tejiendo 2, 3, 4 y así hasta obtener 16. Ya tengo esos 16 puntos altos. Voy a tirar del cordón de inicio y el cordón que está aquí abajo, que es el primero que cierra al tirar del cordón de inicio, es el que voy a tirar para cerrar lo más que se pueda. Una vez cerrado, tiramos del cordón de inicio y listo. Ahora yo voy a cerrar ignorando estas cadenas. Yo me voy a pasar a donde está el punto alto y hago un punto deslizado. Ahí hago una cadena y corto. Y como yo fui en este caso perdiendo este pedacito de lana, ya lo puedo cortar, el que está por la parte del lado del revés, y así me va a quedar. Ahora aquí a un lado donde está la cadena, aquí voy a pasar y voy a empezar a tejer con el color blanco o con el color que tú prefieras. Paso y hago una cadena con la lana doble. Separo y voy a tejerle en esta ocasión 2 cadenas más, y en este espacio tejemos 2 puntos altos, 3 cadenas. Me voy a pasar el espacio de las cadenas un punto más, y aquí a la mitad, entre un punto y otro, ahí pasamos y tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 cadenas y volvemos a repetir. Paso 1, 2 y aquí. En el número 3 hacemos 3 puntos altos, 3 cadenas. Paso 1, 2 y aquí a la mitad de los 2 puntos altos, ahí repito hasta completar toda la vuelta. Aquí ya he terminado y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motivos. Me voy a pasar aquí en la tercera cadena, deslizo, me paso, deslizo, deslizo y corto. Y ahora nos vamos a
cambiar de color. Voy a empezar aquí. Con la lana doble hago una cadena, retiro y ahí hacemos medio punto. Dentro de este espacio voy a tejer 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5 y medio punto. Ahora me voy a pasar, voy a traerme este pedacito de lana para irlo perdiendo. Me paso al siguiente espacio de cadenas y hago medio punto y comienzo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hago medio punto. Ahí está. Y aquí hacemos medio punto y luego 1, 2, 3, 4, 5 y hago medio punto. Ahí está. Y esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. Medio punto y 5 puntos altos. Completo la vuelta. Una vez terminada esta vuelta voy a pasarme aquí donde fue el primer punto y deslizo. Hago una cadena y hay que perder este pedacito de lana. Vamos a tomar el siguiente color y yo voy a empezar aquí a la mitad de los pétalos. Paso, con la lana doble voy a tejer la primera cadena. Ahí está. Lo tejí bien apretado para que se vea más bonito, ¿ok? Entonces ahí en casita tejanlo apretadito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Aquí me voy a pasar aquí a la mitad y vamos a tejer un punto alto, 5 cadenas y un punto alto. Esto para hacerle una esquina. Esta es una esquina. Ahora 5 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio entre un abanico y otro y vamos a hacerle un punto alto. 5 cadenas y hacemos una esquina. Las esquinas se hacen con un punto alto, 5 cadenas y un punto alto. Ahí está. Nuevamente 5 cadenas y un punto alto. 5 cadenas y una esquina. Otra vez un punto alto, 5 cadenas y un punto alto. Ahí está. Y 5 cadenas. Pasamos, hacemos un punto alto en el espacio que sigue, 5 cadenas y aquí punto alto, 5 cadenas y punto alto en el mismo espacio para hacer una esquina, 5 cadenas y cierro 1, 2 en el tercer espacio de cadena, cierro con un punto deslizado. Ahí está. Hago un punto deslizado y retiro. Ahora en esta parte de aquí,
lo voy a subir para irlo perdiendo. Por aquí subimos, por aquí, y luego vamos a bajar por aquí, y luego subimos, y luego bajamos, y este lo voy a perder hacia allá y este hacia acá. Ok, entonces miren, vamos a tomar nuevamente el color blanco. Ahí va el colorcito blanco. Vamos a empezar aquí, antes de la terminación. Y aquí vamos a tomar, hacemos con la lana doble una cadena que esté apretada y después tejemos 3 más, 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a pasar, este lo voy a dejar aquí para perderlo de regreso. Me voy a pasar a este espacio y voy a empezar a tejer 1. Miren, y al mismo tiempo perdemos esta lanita. 2, 3, 4 y 5 cadenas. Una cadena y me voy a pasar al espacio que sigue y voy a tejer 3 puntos altos. Tres cadenas y en el mismo espacio vamos a hacer una esquina, 3 puntos altos. Yo aquí pues ya estoy perdiendo este pedacito de material. Una cadena, me voy a pasar acá a este espacio y hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Una cadena. Ahora me voy a pasar aquí del otro lado y tejemos igual 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a la esquina y hacemos a primero una cadena y ahora sí vamos a hacer una esquina, 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Una cadena y repetimos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Cadena y vuelvo a repetir. Entonces miren cómo va a quedar. 3 cadenas, 3 puntos altos, cadena, 5, cadena, 5, cadena, 3 cadenas, 3, cadena y 5, ¿sí? Bueno, lo que hice en este espacio lo voy a repetir en el resto. Aquí se alcanzan a ver las esquinas. Completo la vuelta. Y se eleva con cada lazo un deseo, en cada vuelta un secreto. Mar en tus videos, la magia del crochet. Una vez terminada ya esta vuelta, aquí me voy a quedar con solo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 para que este me forme el número 5. 1, 2. En la cadena número 3 hago un punto deslizado. Aquí en esta parte voy a tejerle una cadena, suelto, cortamos y vamos a empezar ahí mismo donde cerramos, o podemos igual y pasar aquí. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Hago en este caso una cadena, en ese mismo espacio vamos a tejerle medio punto. Me voy a pasar a donde está la cadena, medio punto, punto que sigue, y vamos a ir perdiendo esos pedacitos de lana que nos quedan. Medio punto y así, miren,
uno por cada espacio hasta llegar al espacio de la cadena. Medio punto, medio punto, y aquí donde está la cadena tejo punto alto. Aquí hacemos punto alto y punto alto. Aquí tejemos 2 puntos altos y 3 cadenas, y en el mismo espacio tejemos otros 2 puntos altos. Ahí están, así. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y tejo punto alto. Vamos a tejer punto alto hasta llegar a donde está la cadena, es decir, hasta aquí con punto alto. Entonces el punto alto se va a empezar de aquí, de donde está el espacio de la cadena, hasta donde termina el otro espacio de la cadena. Todo esto es punto alto, y vamos a tejer 5, aquí son 6 y 5, 11 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 medios puntos. Y ahora voy a tejer punto alto sobre la cadena. 1, 2, tienen que ser 6, 3, 4, y aquí sobre las cadenas 5 y 6, y después 3 cadenas y repetimos 2 puntos altos sobre las cadenas, a ver, y después continúo un punto por cada espacio. Aquí ya son 4, 5 y sobre la cadena 6, y continúo tejiendo 9 medios puntos. Bueno, pues ustedes ya vieron, amigas y amigos, lo que hice aquí en esta parte. Lo voy a completar aquí, aquí y aquí. Regreso. Aquí ya para finalizar voy a irme a, bueno, lo voy a soltar así, soltamos, y aquí con la ayuda de nuestra aguja vamos a pasarlo por donde está el espacio de la cadena del primer medio punto. Aquí paso y luego pasamos aquí hacia abajo, y así nos ha quedado como una cadena. Giro, me voy a pasar por aquí, por la parte del lado del revés, para ir ajustando. Ahí está. Y ya comienzo a perder este pedacito de lana. Ahora, ojo, amigas, ahí en casita, pues les muestro cómo ha quedado el resultado final. Así es como va a lucir. Vean qué bonito se ve. Y en este caso, pues vamos a forrarlo. ¿Les parece? Ok. Miren, yo tengo este tipo de material, o esta tela es un poquito elástica. No sé cómo se llama. Sé que es de licra, pero no sé. Ya ven que hay diferentes tipos de licra, pero
si se fijan, no se transparenta. Es la que uso yo para, por ejemplo, para los bikinis o cositas así que yo tenga que estar forrando. Y en este caso podemos tener dos opciones. Los forramos así, de uno por uno, o la otra es cortar esta que así, que es como una V. A ver, voy a ver si se alcanza a ver un poquito más. Ahí está, ¿sí? No se fijen, estamos trabajando, amigas. No se fijen aquí en el desorden que hay un poquito. Podemos colocarlo así, así, más o menos, y así, ¿verdad? Obviamente, pues junto, así, tienen que quedarnos juntitos así. Y esto nos daría la forma del bolso, ¿sí? Si alguien lo quiere más grande, ay, pero es que yo lo quiero más grande, ok. Entonces, a cada granny, terminando esta segunda vuelta, le vas a hacer una vuelta en punto alto, por ejemplo, en color morado o en otro color que tú prefieras, o regresas al color blanco o lo tejes en amarillo. Ahí tú lo decides. ¿Sí? Si los quieres más grande, téjele una o dos vueltas más a cada granny. Y tú sabrás si lo dejas así completo o los dejas individual. Yo te voy a mostrar cómo, en este caso, cómo lo hago yo. Yo corto un cuadrito que sea así, justo del tamaño del granny, o un poquitito más pequeño, miren. Ahí está, ¿sí? Ahora, ojo, una cosa muy importante. Vamos a tener un cuadrito que va a estar tapado así, toda la esquina, que es el que va a estar aquí de base. Y luego vamos a dejar otro que a mí se me olvidó, pero que ahorita voy a tener que perforar. A ver, voy a ver dónde lo dejé. A ver, aquí no era. Es que yo había dejado uno que ya estaba, miren, este lo van a dejar aquí, este espacio, es decir, no van a coserle, sino que aquí se van a ir por aquí para dejar este espacio que es donde van a ir los cordones. Y necesitamos dos, ¿sí? Dos, ya sean de un lado o del otro, con que quede un espacio y listo. Entonces yo voy a empezar aquí a cerrar. Ahí vamos a hacerle un nudito y voy a empezarlo a perder en este espacio de aquí para que quede el nudito aquí de este lado. Y luego voy a pasarme aquí arriba, ahí arriba, y vamos a empezar aquí. Yo empiezo pasando donde están, ojo, los nudos. Ahorita los vamos a ver un poquito más de cerca. Miren, donde están estos nuditos de aquí de atrás, estos que están aquí, no vamos a tocar las cadenas, sino el nudo. Miren, este nudito que tenemos aquí lo pasamos. El siguiente, y por cierto, coloca alfileres si los necesitas para que no se vaya a mover y no se haga más pequeño al coser. Miren, ahí en la parte de atrás, en esos nuditos, son donde yo voy a ir cosiendo, y al mismo tiempo pues se hace, como decían las abuelitas, un hilván o algo así. A ver, pónganme en los comentarios si alguien sabe cómo se dice al hecho de ponerle como un zigzag para que no se deshaga esta parte, aunque este tipo de tela no se deshace, ¿ok? Porque luego ya ven que sale como un poquito de la tela, se va deshaciendo. Entonces aquí no, miren, aquí este tipo de material no le va a pasar eso. Y vean, ahí le vamos poniendo puntaditas chiquitas. Y si se fijan, no vamos a comprometer la parte de las cadenas. La parte de las cadenas las vamos a poder tomar bien. Si se fijan, miren, porque estas no las estamos tomando.
Entonces esto lo vamos a hacer pues alrededor. Una vez llegada aquí a la esquina, vamos a continuar con las cadenas. Aquí detrás de las cadenas se va a alcanzar a ver ese pedacito, ese bordecillo. Aquí me voy a pasar a la siguiente cadena. Aquí pasamos. Y luego aquí por último ahí está. Y miren, si se fijan, igual pasa lo mismo. Aquí podemos pasar el ganchito y no estamos comprometiendo la parte de la cadena. ¿Sí? Ok. Entonces yo voy a continuar. Ahora me corresponde el otro lado. Así es que pasamos aquí y luego pasamos por acá. Y así, ¿va? Y recuerden, en una esquinita vamos a doblar. Ahí está. Miren. Y así va a ir quedando. Ya he llegado aquí a la parte de la esquina. Y recuerdan que les había comentado que vamos a dejar dos de 3 granis con la esquina así destapada. Entonces vamos aquí a doblar un poquito, nada más para que ese espacio no se tome. Entonces yo continúo aquí, por ejemplo, y aquí igual y lo podemos como hilvanar un poquito o doblar un poquito para que se evite acercar ahí a las cadenas, aunque no pasa nada si se acerca, un poquito nada más. Ya de aquí para acá, miren, de aquí hacia acá, pues igual y ya volvemos a retomar. El detalle aquí es que no toque este espacio de las cadenas. Sí, ahí está. Un poquito así, vamos a tirar un poquito y listo. Ahí está, miren cómo va a quedar de un lado y del otro. ¿Sí? Nada más en una esquina y nada más van a ser en 2 granis, en los que son para poner la agarradera del bolso, el cordón. Entonces yo ya aquí continúo. Como me corresponde, ¿va? Entonces voy a completar ya pues este forro y regreso. Quiero mostrarte, así es como ha quedado. Aquí dejamos una esquina y yo voy a empezar a pegar. Yo hice este de muestra, pero lo voy a hacer con estos de este color, ¿les parece? Entonces habíamos dejado, aquí vamos a pegar a estos no les dejé esquina. Ah, no, sí, aquí está la esquina, miren, ahí está. Entonces este va a ser una esquina, este lo vamos a pegar así, pero primero lo vamos a dejar así, así y así. Por lo tanto, primero tenemos que pegar estos de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a darle la vuelta y vamos a pegar primero este. Recuerden que la esquina nos tiene que quedar aquí. Entonces lo podemos hacer con la aguja, ¿qué les parece? Para que sea más rápido. Ahí va con la aguja. Voy a pasar por aquí, por estos espacios, y luego voy a regresar.
pero no voy a tirar fuerte, va a ser muy suave. Y después voy a pasar por aquí y a tratar de irme deslizando poco a poco a la mitad de las cadenas, a esta que tengo aquí. Entonces por la parte del lado del revés igual y pasamos. Ahora voy a ver si se puede pasar por aquí una vez y aquí. Miren. Entonces vamos a tomar la mitad de la cadena aquí. Me voy a pasar a esta mitad y mitad, de aquí y cierro. Me voy a pasar siguiente cadena de un lado y del otro y cierro. Siguiente cadena, mitad de un lado, mitad del otro y cerramos. Mitad de la cadena de un lado, mitad de la cadena del otro y cierro. De un lado, del otro y cierro. Y esto lo vamos a hacer punto por punto hasta completar. Ahí está. Listo, así es como va a quedar de un lado y así nos va a quedar el cierre del otro lado. Así es que vamos a completar. De uno y del otro, de un lado y del otro, solo la mitad de la cadena, ¿eh? Quiero mostrarles, ya he terminado de cerrar. Ahora, esta es, en este caso, esta es la parte de la esquina. Vamos a doblarlo así. Esta es la esquina, ¿ok? Y voy a continuar cerrando así. Entonces, de aquí no voy a cortar, sino que aquí me voy a pasar al siguiente punto, de un lado y del otro, continúo de un lado y del otro, y así. Hasta completar todos los puntos. Y me va a quedar algo así más o menos. ¿Completo? Quiero mostrarles hasta aquí cómo ha quedado. Ahora, ya que tenemos así, vamos a colocar, recordemos que aquí está, a ver dónde está el espacio. Aquí está el espacio, miren. Aquí está mi espacio y este espacio recordemos que va hacia arriba. Entonces yo voy a continuar aquí, le voy a pegar el siguiente cuadro, lo voy a pegar de aquí a aquí y después así. Así, entonces me voy a ir por aquí todo este espacio de aquí y continúo por la parte del lado de atrás para pegarlo, ¿va? Entonces aquí recuerden fijarse en este caso, paso aquí
y luego me voy a pasar acá. Miren. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Y luego ya me paso por aquí y por acá. Y luego de un lado y del otro, siempre mitad de la cadena. Tejiendo hilos sin parar, blusas, bufandas y un bonito chal. Con mis manos y una aguja en acción, cada puntada es mi creación. Voy creando los mejores ropones, con colores vibrantes y diseños sin fin. La lana se desliza entre mis dedos, sintiendo la magia que solo yo puedo ver. Tejo, tejo sin parar, con cada hilera mi arte va a brillar. Tejo de corazón, tejiendo sueños en cada puntada que doy. Tejiendo sueños en cada puntada que doy. Tejo, tejo sin parar, con cada hilera mi arte va a brillar. Tejo de corazón, tejiendo sueños en cada puntada que doy. Vamos a aquí en esta parte a comenzar. Aquí hacemos una cadena con la lana doble y vamos a empezar a tejer 2 cadenas más, y dentro de este espacio tejemos 3 puntos altos, 2 cadenas, giro. Este primer espacio voy a tejer un punto alto, en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto, y estas 2 cadenas las voy a ignorar. 2 cadenas, giro, primer espacio, tejo un punto alto, siguiente espacio, punto alto, y siguiente espacio, punto alto. Ignoro esas 2 cadenas, las voy a pasar sin tejer. 2 cadenas y vuelvo a girar. Primer espacio, punto alto, siguiente espacio, punto alto, y por último punto alto. Hago una cadena, 2, y vuelvo a repetir. A ver, desde el primer espacio. Ahí está. Ignorando nuevamente las 2 cadenas, hago 2 cadenas, giro y volvemos a repetir. Y ahí puede ser, miren. Así es como nos va a quedar el cordón. Y voy a perder este pedacito de material, ¿ok? Entonces voy a aventajar, en este caso, tanto como yo lo necesite. Ahí en casita ustedes también téjanle lo que vayan a necesitar, y les parece si nos vemos en un ratito más, mientras yo voy a ir aventajando. ¿Les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil.
Gracias a todas las amigas que se suscribieron el día de hoy y que activaron la campana de notificaciones. Déjenme un comentario. ¿Quién se suscribió el día de hoy? ¿Quién es nuevo en este canal de Todo en Crochet? Ahí vamos. Listo. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles, ya tengo el largo que necesito. ¿Sí? Aquí cada quien le va a dejar el largo que necesite. Y lo que voy a hacer es, en la última vuelta hago una cadena y voy a ir tejiendo un punto bajo, y en vez de tejerlo aquí, lo tejo a la mitad y tejo punto bajo. Y aquí. ¿Cuántas vueltas he dejado? Hay que perderlo. Voy a ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 y 74. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí en esta parte? Me voy a pasar para acá. Aquí no dejé espacio, por lo tanto voy a abrir un poquito aquí en esta parte, porque aquí no dejé espacio en este espacio. ¿Recuerdan que les había comentado? Ok, vamos a pasarlo por aquí, por este espacio, ahí, y vamos a colocarle un botón o dos. Pueden dejarlo así y colocarle el botón, o pueden dejarlo del otro lado. Yo creo que lo vamos a dejar de adentro hacia afuera, miren. Y le vamos a colocar un botoncito aquí. Y así yo lo voy a ir colocando donde yo lo necesite. ¿Sí? Entonces si lo quiero aquí, lo quiero aquí. El botón va a quedar en este espacio. Entonces voy a colocarlo. Vamos a pasar y vamos a tomar en este espacio, aquí donde está el punto alto, tejo una cadena con la lana doble y hago una segunda cadena, y ahí en la esquina hago un punto alto. Me voy a pasar aquí a la mitad, aquí a la mitad, y voy a tejerle dos puntos en el mismo espacio. Y me paso aquí, en este caso miren, voy a pasarme aquí, tejo uno y de este lado tejo el otro. Ahí está. Y ahora hacemos dos cadenas, giro, paso este espacio sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. Siguiente punto alto, siguiente punto alto y aquí punto alto. Ahí están 2, 4, 5 y este, que es el número 6. Dos cadenas, giro, primer espacio paso sin tejer, es el equivalente a las cadenas, y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el que se forma con las cadenas es el número 6. Una cadena, giro, 2, paso punto sin tejer y aquí hacemos un punto por cada espacio. Y vamos a ver si con estas 4 vueltas tiene o necesitamos una vuelta más.
miren, ahí ya se forma. Y aquí tú ya le puedes poner en este espacio, en estos espacios ya le pones el botón, así te quedaría. Pero yo creo que voy a hacerle una vuelta más, nada más, una vuelta y el final, ¿ok? Entonces hacemos 2 cadenas, giro, hacemos la vuelta de punto alto, ya es el final de nuestra bolsa. Y en este caso quiero agradecerle a las amigas que son nuevas, que me estuvieron viendo durante la transmisión y vinieron a suscribirse. Bienvenidas, gracias por acompañarme y por haberse suscrito al canal. Y comenten, amigas, amigos, qué otras cositas les gustaría estar viendo. Ok, entonces aquí al final, en vez de hacerle aquí, lo paso a la mitad y hago el punto bajo. Y aquí vamos a hacerle una cadenita y hay que pegar el botón, hay que pegar el botoncito de este lado para poder cerrar. Y en esta parte de aquí, miren amigas, en esta parte de aquí ustedes van a colocar el botón. Por ejemplo, si lo quieren hasta aquí, que quede su cordoncito, o lo quieren subir, ustedes deciden. Si quieren hacer la bolsa más pequeñita, por ejemplo, lo subimos un poquito más. Y miren, ahora sí que ustedes van a decidir a qué nivel lo quieren dejar, ¿ok? Si la quieren hacer pequeñita o la quieren hacer grande. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a aventajar este pedacito. Quiero mostrarles cómo ha quedado el resultado final de este bonito bolso. Como ustedes ya pueden observar, pues aquí tenemos el botoncito aquí para abrir. Y como ya está forrado nuestro bolsito, bueno, va a quedar súper encantador. Te lo recomiendo que lo tejas para ti, en tus colores favoritos, para regalar, para tu pequeña. Amigas, ya se acercan las graduaciones, los cumpleaños. Este es un bonito detalle para que tú puedas regalárselo a tu persona favorita o tejerlo para ti. ¿Te parece? Bueno, pues yo me despido, amigas y amigos. Como siempre, espero que les haya gustado. Si les gustó, apóyenme ahí compartiendo en redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bienvenidos a todos los nuevos de este canal. Todo en crochet con Mari Rolón.